Che, a ver, viste que está el debate con el paper de Apple diciendo que los LLMs no razonan y bla, bla, bla. Vos sos optimista o pesimista con lo de la AI, son un forro a punto de pincharse. Madoc, ¿sabés que vi ese paper y no lo leí? Lo tenía acá en mi lista de lectura y no lo leí, me olvidé. Me acabas de hacer acordar y la puta madre que me parió. Creo que hace desde teoría de la computabilidad lo que recuerdo haber leído acerca de ese paper es que hace desde teoría de la computabilidad una especie de bueno, primero creo que termina siendo un argumento así tipo de que lo que hace un LLM no es razonamiento. Se parece mucho a la idea del loro estocástico, lo que leí al respecto, pero no estoy enterado. Hay un video que habla de eso, de Platzi. A ver, apoilusión del razonamiento. Hay algo con lo que hay que prefaciar esto siempre, esta clase de discusión, y es que en muchos casos la inteligencia artificial nosotros la utilizamos para llegar a ciertas soluciones o para explorar ciertos espacios de soluciones, y la forma en la cual nosotros exploramos ese espacio de solución no siempre es la misma que utiliza la inteligencia artificial o la misma que descubrimos que es posible utilizar mediante computadoras. Entonces, con el ajedrez hay un ejemplo claro, que es que nosotros creíamos que el ajedrez era un problema totalmente irrealizable y luego descubrimos que de hecho es bastante posible. Con el AlphaGo pasó lo mismo. Y la idea, el patrón parece ser ese, que nosotros, una cosa es que nosotros tratamos de imponerle a la computadora la forma en la cual nosotros resolvemos un problema y nos convencemos de que resolver este problema es imposible porque nosotros lo resolvemos de una forma, o sea, imitar la forma en que nosotros la resolvemos sería imposible. Y después nos damos cuenta de que hay atajos alternativos que podemos utilizar para llegar a soluciones parecidas o equivalentes. Muletillas 11. Boludo. 11 ya. ¿No tiene un video CSV? Apple parecería haber demostrado que los modelos razonadores El pelado no falla. no razonan, que no piensan, que sería todo una ilusión. La ilusión del pensamiento. O al menos eso se concluye cuando leemos el título de la última publicación que han sacado, The Illusion of Thinking, que es un paper que ha generado mucho ruido en redes sociales, en la comunidad de inteligencia artificial, por ambas partes. Por un lado tenemos a los críticos del paradigma de los modelos del lenguaje que usan este paper como demostración de que la tecnología actual que impulsa toda esta revolución de la IA pues estaría lastrada por fallos fundamentales que este paper demuestra, y por otro lado tenemos a los críticos del propio paper que, analizándolo, han encontrado fallos en su metodología o saltos intelectuales a la hora de tomar. Esos tienen razón, me parece a mí, porque lo analizaron. Un poco para explicaros qué dice este paper y contaros también mi opinión, mi crítica, mi análisis sobre su contenido. Así que Ustedes dicen que el pelado se jijea, los jijolines. siendo así, vamos a ello. Y el paper lo tenemos aquí, pero antes de entrar a él quiero pues también desmentir una narrativa que ha circulado mucho con esta historia, y es que parte de la motivación de Apple por sacar un paper de estas características pues viene por esta falta de liderazgo en toda la carrera de la inteligencia artificial. Sabemos que Apple está muy desubicada con respecto a esta revolución de la inteligencia artificial tras 2 años, 3 años donde no han dado un golpe sobre la mesa con una tecnología que atraiga tanto como otros competidores. Microsoft, Google pues están trayendo a sus plataformas mucha de esta tecnología de IA generativa, mientras que Apple pues parece estar entretenida con otros aspectos de sus sistemas. Y claro, Sí, está entretenida haciendo la peor UI de la puta historia. ¿Vieron esa cosa de la UI Glass? El otro día me estuve cagando de risa con mi desarrollador de iOS por lo mierda que es. siendo así, pues este paper parecería Funciona solamente cuando tenés un fondo oscuro, boludo. encajar en una narrativa, o muchos lo han entendido así, donde Apple parecería que nos está diciendo que no se suman a este boom de la IA generativa porque es una revolución que tiene defectos de base, pero no estoy de acuerdo. Y es que aunque este paper trajera pruebas irrefutables de que los modelos del lenguaje y toda esta tecnología pues tengan fallos fundamentales irresolubles, eso no va a quitar que sea una tecnología que aporta muchísimo valor, que está moviendo una industria billonaria, que hay muchas inversiones metidas en esto, incluso la propia Apple se sumará a esta revolución cuando quieran llegar, y ellos lo saben, y no pretenden con una publicación como esta pues intentar cambiar el rumbo de la industria o autojustificarse. Esto más bien es un paper que han publicado, pues como se publican de muchos laboratorios, de muchas empresas seguramente, sin mucho control, y que, bueno, pues en este caso ha ganado más repercusión por muchos otros motivos que vamos a comentar ahora en este análisis. ¿Y de qué trata el paper, Carlos? Pues vamos a ir analizándolo y vamos a ir desgranándolo y sacando la evidencia que este paper pues nos quiere traer para justamente lo que refleja el título, ¿vale? El título nos dice la ilusión del pensamiento entendiendo las fortalezas y limitaciones de los modelos razonadores. En este trabajo van a estar centrándose mucho en este paradigma de los modelos, donde ya sabéis que en esta última fase, en Le pegan a los modelos razonables los específicamente. últimos meses hemos entrado dentro del paradigma del test time compute, donde hemos cogido los modelos del lenguaje que no razonan, Ni un pelo de tonto. para que puedan Se la para que mierda. puedan dedicar tiempo de computación a llegar a mejores resultados. Esto se logra a partir de dejar que el modelo genere pues tokens de razonamiento que dialogue consigo mismo, que piense para, bueno, pues esgrimir una estrategia que le permita llegar a una mejor solución en este proceso de razonamiento, gastando computación por pues justamente mejor precisión en sus respuestas. Modelos que, como bien dicen aquí, pues incluyen a la familia de modelos de OpenAI o
1 o 3, DeepSeek R1. De Anthropic tenemos el Claude 3.7 Sonnet Thinking, que es un modelo híbrido. También podríamos incluir Claude 4, que sería la versión más actual, o la familia de modelos Gemini Thinking. Y para entender un poco qué quiere demostrar o qué quiere refutar este paper, tenemos que recordar un poco que esto del Test Time Compute pues se ha vendido. Recordemos que aquí hay mucho más que tiene implicado, pues se ha vendido como un paradigma donde parecería que a los modelos, pues entre más tiempo le damos para pensar, mejores resultados nos dan. Y esto se ha dicho que eventualmente podría escalar a modelos que si en vez de darle un minuto para pensar le diéramos una hora, llegaría a mejores resultados, y si en vez de darle una hora le diéramos una semana o le diéramos un mes, pues a lo mejor podría resolver problemas más fundamentales. Es decir, que estaríamos ante una nueva ley de escala donde entre más tiempo de inferencia le diéramos al modelo, pues mejores precisiones. Ponen al modelo a razonar durante 100 años para resolver algún problema de Pijart. Si tenemos un problema más complejo, la solución es dejar que el modelo piense durante más tiempo para conseguir resolverlo. Esto es lo que han querido demostrar. Y claro, conseguir esto experimentalmente es complicado. Ya sabéis que con los modelos de lenguaje tenemos muchas limitaciones a la hora de evaluar sus capacidades, pues tenemos benchmarks que miden pues ciertas capacidades en matemática, en razonamiento, en programación, pero que no cuentan la historia completa de estos modelos. Sabemos que hay problemas de filtraciones de algunas de las preguntas a los entrenamientos que hacen que el modelo memorice parte de estas preguntas. Sabemos que algunos benchmarks pues no evalúan al completo todas estas capacidades y están limitados por su propio diseño. Hay muchos problemas y además en este caso que queremos tener un control pues riguroso para poder hacer ciertos análisis de muchas variables, es un caos. Y por eso en este paper el equipo de Apple pues ha optado por utilizar juegos. Problemas que cuentan con unas reglas definidas que son fáciles de verificar para ver si el modelo está actuando bien o está actuando mal, e importante donde también podemos modular la complejidad de los problemas. Podemos hacerlo más sencillo, más difícil, y eso pues, nos va a permitir explorar mucho más la naturaleza de esta tecnología. Problemas, por ejemplo, como el que vemos aquí. Este es el famoso problema de las torres de... No, las torres de Ano I. Las torres del Ano I. Ese es el primer problema que aparece en Concrete Mathematics, creo recordar. Librazo de... no me acuerdo de quién carajo es. Hanoi, que para el que no lo conozca, no es este juego de aquí donde tenemos pues diferentes discos con diferentes tamaños, y el objetivo es mover toda esta torre a alguno de los espacios que tenemos libres. Para hacer eso solamente podemos mover los discos, un movimiento en cada caso, en una posición donde solamente se permite que los discos de menor tamaño estén encima de discos de mayor tamaño. Por ejemplo, esto sería legal, pero no hubiera sido legal si, por ejemplo, yo quisiera mover este disco aquí, ¿vale? Esto no se podría hacer. Con lo cual, en este caso, la solución a este problema pues sería mover este disco para acá, luego este para acá, este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Movemos la base a otro palo, que es el objetivo que queríamos hacer. Vamos moviendo poco a poco, movemos el amarillo para acá. Como veis, pues obliga a hacer un montón de movimientos e ir pensando exactamente cómo ir librando pues una base para conseguir mover las piezas a la otra base. Con esto resolvemos el problema y esta sería la solución a los 4 discos. ¿Qué pasa? Que si de repente queremos hacer este problema más complejo, pues es tan sencillo como ir sumando pues cada vez más y más discos. Y en este caso, este problema concreto pues va a ir creciendo exponencialmente en el número de pasos a ejecutar, y por tanto la complejidad del problema va a ir creciendo con una magnitud tan tonta como ir aumentando el número de discos. Pues justamente esta es la característica que se buscaba en el tipo de problemas que se han utilizado aquí para evaluar a los modelos de inteligencia artificial. Problemas relativamente sencillos donde pudiéramos modular su complejidad. Poner un video sin se pierda concentración. Dios, qué cogido que tiene el cerebro, boludo. Tipo de juegos como el checker jumping, el qué análisis tan descabellado le mandó. Hay unas ciertas restricciones. ¿Cuántos movimientos tengo que hacer para cruzar el río? De nuevo, tío. Joder. Más restricciones. Otras pruebas como Bloxworth, que es en este caso otro problema de ir colocando elementos uno sobre otro. ¿Vale? Problemas sencillitos, como digo, problemas que podemos ver aquí, pero que van a suponer una dificultad para los modelos razonadores, como vamos a ver ahora. Y es que una de las figuras más importantes que demuestra este paper es esta de aquí. Esta es quizás una de las primeras evidencias que muestra el paper sobre estas limitaciones que han encontrado los modelos razonadores, donde lo que explica la gráfica es para los diferentes juegos que hemos planteado, pues tenemos las torres de Hanoi y cada uno de los 4 juegos que han testeado. Fijaos que aquí lo que van a hacer es la comparación entre un modelo razonador y su versión no razonadora. Pues, por ejemplo, comparan el rendimiento de Claude 3.7 Sonnet con razonamiento y el modelo Claude 3.7 Sonnet sin razonamiento. O, por ejemplo, el modelo DeepSeek R1 contra el modelo DeepSeek V3, que sería su versión no razonadora. Y vamos a centrarnos, por ejemplo, en el caso de las torres de bastante ilustrativo. Fijaos que lo que están comparando en el eje X sería la complejidad de este problema, lo que hemos comentado antes, pues el número de discos que tienes que ordenar en este juego de las torres de Hanoi frente a la tasa de acierto de haber intentado varias veces ejecutar con la inteligencia artificial la resolución de este problema. Y fijaos que lo que tenemos pues sería algo esperable, y es una caída de rendimiento por parte de tanto el modelo no razonador como el modelo razonador. Entre más aumenta la complejidad del problema, pues menos es capaz la inteligencia artificial en sus dos vertientes, razonadora o no razonadora, de conseguir completarla. Algo que se produce tanto con el modelo de Claude como con el modelo de DeepSeek. Vemos que se repite el mismo patrón, y además fijaos que en este caso pues vemos que el modelo razonador consigue pues una pequeña ventaja si consigue para complejidades superiores de 5, 6, 7, 8 discos una tasa de acierto superior al modelo no razonador, pero que en el caso de los otros problemas incluso es algo que ni siquiera se diferencia tanto. Vemos que tanto el modelo razonador como el no razonador consigue un rendimiento casi parecido cuando vamos aumentando la complejidad. Entonces, una primera evidencia que el paper ya algorítmicamente lo podemos quiere presentar con esto es que no por tener un modelo resolver más rápido, conseguir resolver problemas de mayor complejidad. Vemos que sí es cierto que hay un pequeño desfase, lo hemos visto en el caso de las torres de Hanoi, hay un pequeño desfase por ser un modelo razonador. Es cierto que retrasa esta caída de precisión a la hora de resolver este problema, pero no significa que vamos a tener una carta blanca en la que por tener un modelo razonador pues vamos a conseguir solucionar cotas de dificultad mucho más compleja. Al final, ambos paradigmas acaban cayendo en una precisión de 0. Y las conclusiones de esto me la guardo para luego, porque antes quiero que veáis también esta otra gráfica que me no te la guardes, pelado. Un efecto muy curioso. Fijaos en este caso, pues tenemos en la fila dámela, pelado, dámela. Caída de rendimiento según aumentamos la complejidad de los problemas para los diferentes problemas. En este caso evaluada ya no solo con Claude Sonnet, sino con muchos modelos diferentes, DeepSeek, Claude, O3, O3 Mini. Vemos que todos los modelos sufren esta caída de rendimiento según aumenta la complejidad.
complejidad, algo que ya hemos visto que pasaba, pero lo interesante de esta gráfica es que también lo contrapone con el número de tokens de razonamiento que los modelos han generado para sus soluciones. Recordemos, estamos con modelos razonadores que generan más tokens de pensamiento para llegar a mejores resultados, con lo cual deberíamos de ver que entre más difícil es el problema, pues más tiempo de computación deberían dedicar, por tanto más tokens de pensamiento deberían de generar. Y no pasa eso. De hecho, si os fijáis aquí, lo que pasa es que sí, al principio hay una generación cada vez más alta según aumenta la complejidad del problema, cada vez se generan más tokens de pensamiento como debería de ocurrir, pero llegados a un punto el modelo dice, mira, yo ya me estoy cansando de pensar y empieza para problemas cada vez más difíciles a generar cada vez menos tokens de pensamiento. Y además muy interesante, este punto de ruptura coincide justo con el momento en el que el modelo empieza a deteriorar su rendimiento, sus capacidades de resolver dicho problema. Algo que sucede también en este punto, en este punto y en este punto, ¿vale? Fijaos que a diferentes juegos pues esta correlación parece existir. Y esto cuando lo leí pues es muy interesante. Es un análisis muy curioso de un comportamiento que tienen los modelos razonadores donde a mayor complejidad pues de repente parece que sus budgets de razonamiento empiezan a decrecer. Y no se queda ahí el paper, sino que se meten incluso a profundizar estas trazas de razonamiento, a analizar en el momento en el que el modelo está pensando en la solución que tiene que darle al usuario, pues en qué punto empieza a razonar mal, en qué punto empieza a fallar. Y entonces de ahí salen estas gráficas que de nuevo me parecen muy chulas, me parecen bastante interesantes por lo que explican. Vamos a ver si conseguimos explicarlo para que lo entendamos todos. Para el problemita de las torres de Hanoi, pues de nuevo tenemos en el eje X la complejidad del problema, es decir, estos serían para un problema con un disco, 2 discos, 3, 4, 5, 6 discos, cada vez el problema más complejo. Y en el eje Y, como os he comentado, lo que se ha hecho ha sido analizar estas cadenas de razonamiento para ver en qué punto de ese razonamiento el modelo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Esto es como si tú a mí me das un problema matemático y yo empiezo a pensar cómo resolverlo y a lo mejor puedo encontrar la forma correcta de resolverlo al principio de mi razonamiento o al final de mi razonamiento. Lo normal debería ser que fuera al final, que tú dediques mucho tiempo a pensar y que las últimas trazas de tu razonamiento pues ahí esté la solución más correcta. Pero fijaos qué pasa aquí. Para fases sencillas de este problema, fijaos que la posición de aquellos razonamientos que son correctos estarían ubicados en las primeras posiciones, ¿vale? Cuando estamos en esta parte de aquí sería como en las primeras partes del razonamiento y la parte de aquí sería la parte final del razonamiento. Entonces fijaos que los razonamientos más correctos se sitúan al principio de las cadenas de razonamiento, mientras que los razonamientos más equivocados se encuentran a mitad de la cadena de razonamiento, incluso al final. Lo que está pasando aquí es una cosa que se llama overthinking, que es un problema que tienen los modelos razonadores y es que cuando tú le das una posibilidad de pensar lo que quieran, pues en algunos casos para problemas muy sencillos encuentran la solución correcta en su razonamiento, pero luego más adelante siguen pensando otras posibles soluciones que son erróneas. Están sobrepensando el problema. No se les puede culpar. También nosotros los humanos solemos hacer esto. Por eso vemos aquí que aunque el modelo encuentra la solución correcta al principio de su razonamiento, Qué interesante eso, boludo. O sea, le das más iteraciones y el chabón dice, bueno, se supone que tengo que seguir pensando, voy a seguir pensando y aunque ya haya encontrado la solución, sigue metiéndole mecha. pues luego por sobrepensar empieza a llegar a conclusiones equivocadas, lo cual luego no le Y se impide empieza a equivocar. haber pensado estrategias La equivocadas. tenías a la primera, perro. Viene el problema, como hemos visto que sucedía con las torres de Hanoi. Por eso siempre en los programas de trivia y qué sé yo, quédate con la primera. Cuando te dicen, ¿estás seguro? Ahí le decís, ¡chúpame la pija, Guido Huasca! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡2 más 2 es 5, Guido! En su vertiente más sencilla. Y luego sí, ya esto pivota a un escenario un poquito más normal, donde, bueno, fijaos que siempre la primera es la mejor. Pues ya sí los razonamientos empiezan primero por estrategias equivocadas y luego ya sí pasan a encontrar al final las soluciones correctas. Siempre la primera es la mejor, Ahora sí, claro. los razonamientos más correctos se sitúan al final de Pues la primera es la que te sacas toda la chere, después la segunda, la tercera es como medio de asqueroso. las cadenas de razonamiento, mientras que las estrategias equivocadas pues se sitúan al principio. Esto sería pues algo normal. Y luego sí, llegados a un punto de dificultad, vemos que ya no hay estrategia correcta, en este caso ya el modelo pues no consigue encontrar la solución en su razonamiento y esto coincide con las fases en las que el modelo colapsa y no consigue solucionarlo. Como digo, unas gráficas pues muy interesante que se meten a analizar los razonamientos del modelo, que encuentran pues este fenómeno del overthinking que ya se conocía, pero está muy bien analizado en este caso y que ya pues cuando yo lo estaba leyendo me tenía contento. Digo, oye, el paper me está gustando, está haciendo un análisis un poquito más en profundidad de cómo funcionan estos modelos razonadores. Muy bien, Tanto muy bien. hablamos, así que vamos a ver cómo conecta esto con las limitaciones que tiene el propio modelo. Y aquí es cuando empiezo a ver que el paper se acaba. Que de repente, pues los análisis... La primera por necesidad, de ahí en más es vicio, claro. La primera es como, lo necesito, y la segunda es como, bueno, total, ya estoy guasqueado, o sea, ya fue. mayúsculo donde nos están diciendo que van a presentar limitaciones que demuestran la ilusión del pensamiento. Y la tercera es como, bueno, es mala suerte quedarse con un número par, así que Otros jueguitos similares, con algunas conclusiones que son chulas, no hay dos sin no tres. profundizan o no muestran una evidencia tan mayúscula como parece el título presentar. ¿Qué está pasando aquí? Y es que para mí este paper, el problema que tiene es justamente este, que si encuentra e identifica una limitación de los modelos razonadores, pues no puede resolver el problema de las torres de Hanoi cuando n igual a 10, cuando trabajamos con 10 discos en adelante, pero no se hace la pregunta correcta de por qué sucede eso, por qué el modelo no es capaz de continuar resolviendo el problema para complejidades mayores. La conclusión la dicen ellos aquí. Nuestras investigaciones revelan pues limitaciones fundamentales de los modelos actuales. A pesar de tener estrategias de autorreflexión, mecanismos que sabemos que están incorporados en el propio entrenamiento de la IA, estos modelos fallan a la hora de generalizar sus capacidades de razonamiento más allá de cierto umbral de complejidad. Y esta es una frase que condensa muy bien el estudio y a la que le faltaría un porqué. El por qué el modelo se comporta de esta forma. De hecho, hay una parte en el paper que no hemos comentado, pero que también demuestra una cosa muy importante que ya empieza a movernos hacia alguna de las críticas que podríamos hacer a este paper. Y es que, llegados a un punto al modelo razonador, incluso en el prompt se le facilita el algoritmo, la estrategia que tiene que seguir para poder resolver bien la tarea. Se le coloca en el prompt, pues este problema se resolvería siguiendo esa estrategia, ahora resuélvelo para 8 discos, 9 discos, 10 discos.
discos. ¿Y qué pasaba ahí? Que el modelo tampoco era capaz de resolverlo. Algo que ellos ven como una prueba de otra limitación más de este tipo de tecnologías, donde ni siquiera los modelos son capaces de verificar problemas, que tú le das la receta de cómo se resuelve y ni siquiera son capaces de ejecutarlo correctamente. Esto es rarísimo, porque si tú a mí como estudiante me pones un problema y me dices la solución de cómo se resuelve y yo soy incapaz de ejecutar ese algoritmo para llegar a la solución correcta, pues obviamente hablaría de limitaciones que hay en mí. El profesor se sentaría seguramente conmigo y me diría: Carlos, ¿qué te pasa? ¿Eres tonto? O sea, te he dado la solución, te he dado la... A lo mejor es porque eres tonto. ¿Qué ha pasado? Y ese que ha pasado es de lo que carece este paper. Fijaos, yo en el problema de las torres de Hanoi, si me vengo de nuevo aquí a resolverlo, quiero que os deis cuenta de una cosa. Yo para resolver este problema con 3 discos tengo que resolverlo pues tal que así. Muevo para acá, así, así, así. Muy sencillo. Tengo que... Igual es medio bizarro. Es medio bizarro. O no sé si bizarro o por lo menos interesante que estamos tratando de lograr que estos sistemas que son inherentemente no determinísticos, me distrae el Subway Surfer, boludo, inherentemente no determinísticos se comporten de forma determinística, ¿no? Como que le damos un algoritmo y que esperamos que el modelo razonador siga el algoritmo al pie de la letra. Es como, pero justamente si querés eso, boludo, escribí el código de la solución y ejecutarlo dándole F5. que ejecutar este patrón, ¿vale? Y ya estaría resuelto. Si yo ahora aumento la complejidad y añado otro disco más, lo que tengo que hacer ahora para resolverlo es, pues, repetir casi la misma secuencia de problemas para 3 discos, ¿vale? Resolvemos así. Aquí estaría resuelto el problema para 3 discos, luego saco el cuarto disco y de nuevo vuelvo a ejecutar el problema para 3 discos, ¿vale? Tengo que repetir los pasos para el problema de 3, en este caso 2 veces para resolver el problema de 4. Esto, quien haya estudiado en informática este problema de Hanoi y cómo se resuelve, sabe que es un problema recursivo, que para resolver el problema n, pues tienes que irte a resolver la instancia de n-1 y así recursivamente hacia atrás. Haciendo que el problema, cuando crece en complejidad, cuando vamos aumentando discos, no se vuelva más difícil, se vuelve más coñazo. Si yo tuviera que resolver ahora el problema con 9 discos, no sería mucho más difícil, sería mucho más pesado de hacer, porque tendría que irme a resolver los pasos con un disco menos, que es resolverlo con 2 discos menos, que es con 3 discos menos, así hasta llegar a un punto en el que yo sé cómo resolverlo con 3 discos, con lo cual acabaría resolviendo el problema, pero tendría que ejecutar una secuencia de pasos que es horrorosamente larga. Pues en este caso, fijaos cuántos pasos estamos ejecutando para resolver el problema con 9 discos. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Y si a mí me han dado en el examen un problema a resolver? Me han dado el algoritmo de cómo se resuelve, pero el problema es tan largo, tan tedioso, exige una secuencia de pasos tan pesada, que en algún punto o yo cometo un error o yo digo, mira, esto no lo voy a resolver. Ahí el profesor me diría: Carlos, no eres tonto, no estás limitado, lo que eres es vago. Y yo diría: pues tiene razón, no se equivoca usted, señor profesor. Pues algo así es lo que podría estar pasando con estos modelos razonadores. Fijaos, el usuario Scaling01 ha hecho un análisis muy bueno de este paper, ha sido quizás la persona que ha fulminado parte del contenido de este paper en Twitter, y una de las cosas que ha hecho muy bien es aprovechar que el paper incluye los prompts para replicar estos experimentos. Y una de las cosas que se ha encontrado, fijaos, es que cuando el problema n igual a 9, n igual a 10 en las torres de Hanoi, cuando el problema se vuelve lo suficientemente complejo, hasta el propio modelo en su razonamiento es capaz de darse cuenta de que va a tener que ejecutar un montón de secuencias, un montón de pasos, y bueno, pues el propio modelo dice: el patrón continúa, pero voy a intentar ejecutarlo porque es muy largo, voy a parar aquí. El modelo aborta su ejecución, significando esto dos cosas: por una parte, que en la tasa de acierto esto va a ser un error y por tanto el accuracy va a bajar, como hemos visto que pasa en las gráficas, y por otra parte, que en los tokens de razonamiento el modelo está abortando su tarea de razonar, está diciendo: bueno, esto continúa, pero yo paro aquí, con lo cual también tiene sentido que haya un decremento en la longitud de los tokens de razonamiento, que era otro de los efectos que se veía en las gráficas. Y yo en mi caso no quería solo confiar en una captura de un usuario en Twitter, así que pues he hecho también lo propio y también he replicado el experimento. Vale, voy a darme aquí la interfaz y también he simulado en este caso usando Gemini Pro 2.5, que era el modelo que no aparecía en el paper. He querido probar con este modelo a ver qué pasaba y también he sacado resultados, ¿vale? He hecho el experimento para diferentes configuraciones, tengo también los logs de razonamiento y fijaos que pidiéndole a ChatGPT que analice pues estos resultados, pues por una parte también vemos efectivamente que según aumentamos la dificultad del problema, la tasa de acierto pues va cayendo, igual que sucedía en el paper, y que el número de tokens de pensamiento en algunos casos empieza a decrecer y en otros casos luego decrece. ¿Qué está pasando aquí? Pues en esta fase intermedia donde decrecen los tokens de razonamiento, lo que he podido comprobar es justamente este comportamiento, donde Gemini, en este caso, pues no consigue completar el razonamiento completo y lo corta en algunos casos al tratarse de un razonamiento pues muy largo. En otros casos sí consigue ejecutarlo, por eso según va aumentando la dificultad, en aquellos casos donde no corta el razonamiento, pues sí hace que se alargue el número de tokens medios de razonamiento, pero la realidad es que sí sucede que el modelo en algún punto dice: hasta aquí. Y lo que dice Lisan tiene mucho sentido, es que en algunos casos resolver las torres de Hanoi para complejidades de discos de 14, de 15, supone que el modelo tenga que ejecutar pues una secuencia de pasos tan larga que ni siquiera los modelos actuales que tenemos es capaz de generarlo de golpe en un único output. Es decir, una limitación técnica de los modelos razonadores podría estar limitando la tasa de acierto, la efectividad a la hora de resolver estas versiones más difíciles de dicho problema. Y por último hay una limitación más en nuestros queridos loros stock. Me perdí un poco. Pues sí hace que se alargue el número de Gemini Pro 2.5, que era el modelo que no... ¿Por qué abandona la cadena de razonamiento? ¿Porque está minimizando la cantidad de tokens de razonamiento que utiliza? De secuencias, un montón de pasos, y bueno, pues el propio modelo dice: el patrón continúa, pero voy a intentar ejecutarlo porque es muy largo, voy a parar. Ah, ok, literalmente acá lo ves en la cadena de razonamiento. O sea que el modelo tiende a decir: bueno, esta idea más o menos va por ahí, pero paja. El modelo aborta el razonamiento completo y lo corta en algunos casos. O sea que el modelo es abortista. Es decir, una
la dificultad. En aquellos casos donde no corta el razonamiento, pues sí hace que se alargue el número de tokens medios de razonamiento, pero la realidad es que sí sucede y el modelo en algún punto dice, hasta aquí. Y lo que dice Lisan tiene mucho sentido, es que en algunos casos resolver las torres de Hanoi para complejidades de discos de 14, de 15, supone que el modelo tenga que ejecutar pues una secuencia de pasos tan larga que ni siquiera los modelos actuales que tenemos es capaz de generarlo de golpe en un único output. Es decir, una limitación técnica de los modelos razonadores podría estar limitando la tasa de acierto, la efectividad a la hora de resolver estas versiones más difíciles de dicho problema. Y por último hay una limitación más en nuestros queridos loros estocásticos, y es que son estocásticos. Recordemos que los modelos razonadores se basan en modelos del lenguaje, que los modelos del lenguaje generan de una distribución de probabilidad la respuesta más probable. Entre más entrenamos a estos modelos, más conseguimos afinar que esa probabilidad de, para una frase dada, pues en verano me gusta mucho ir a la, ¿cuál sería la siguiente frase? Pues la probabilidad playa va a ser... El modelo pañuelo verde. Con más texto, más alta será. Pero que esa probabilidad sea muy alta no significa que haya otras palabras que en algunos contextos incluso serían equivocadas, que también tengan una pequeña probabilidad de salir. Claro, una pequeña probabilidad que cuando la respuesta a generar pues es una secuencia muy larga, una secuencia que para que os deis cuenta pues es una secuencia muy larga que podría tener la forma que vemos aquí, ¿vale? Un montón de posiciones que el modelo tiene que ir controlando, que tiene que ir generando correctamente y donde en algún punto pues aun sabiendo que lo lógico es poner aquí un 2, pues podría poner un 3 y de repente romper todo el proceso de generación. Una respuesta que para que veáis es muy larga, ¿vale? O sea, lo que le estamos pidiendo al modelo es que genere una secuencia donde todas estas... Me encanta esa segunda interpretación. Es como cuando le pedís que tome una secuencia de razonamiento muy larga, justamente como es estocástico, como es una cosa de probabilística, se va incrementando bastante más, como aumentás el sampleo, se va incrementando bastante más la posibilidad de que utilice soluciones que no son de alta probabilidad, ¿no? Entonces empieza a pifiar porque empieza a alucinar o a flashear mierda, digamos. Estas posiciones que vemos aquí tienen que estar correctamente sampleadas de esta distribución de probabilidad. Algo muy difícil, esto es como si a vosotros os pido que en un papel escribáis exactamente todos estos numeritos y que no cometáis un error. Eso mismo es lo que estamos pidiendo al modelo. Porque claro, no es determinístico el chabón, está tratando de... Es últimamente una cuestión de probabilidad. Pues acaba convirtiéndose en un fallo a la hora de resolver las torres de Hanoi. De hecho, fijaos, este simulador lo hizo. Entonces lo está haciendo medio a lo bruto, porque estos modelos se tratan de eso, de hacer las cosas más a lo bruto, de explorar espacios de soluciones de forma no determinística, de tratar de más o menos tantear en la oscuridad. Y tanteando en la oscuridad cada tanto, manoteas ahí, te encontrás con una buena pija y tenés que hacer lo que Dios manda. Para experimentar con esto, le pedí a nuestro loro estocástico que nos generara ahí el simulador de las torres de Hanoi. Yo cargo la respuesta hecha por el modelo, ya lo podemos reproducir y fijaos qué guapo, cómo se va evaluando y en algún punto veremos que un movimiento inválido pues acaba por generar muchos movimientos inválidos porque ya la simulación pues no tiene ningún sentido. De hecho, todo esto me ha recordado mucho a este vídeo de aquí de la empresa ¿Lo vieron a estos haciendo logística? que ha presentado pues a su robot Figure 2 pues haciendo esta tarea de ordenación de paquetes. No, lo malo me pregunta Chemebulo. No, la idea justamente es cómo podemos hacer que el modelo no pierda el tiempo razonando y simplemente nos chupe la pija. De bolsas Eso es lo que están tratando estos investigadores de resolver, boludo. De una hora. No entienden nada ustedes. Muy larga de acciones que el robot pues tiene que ejecutar de forma correcta. No acomode la torre. Haceme un pete, te dije. Que es impresionante de ver. Pero que eso no quita, como gente ha podido identificar en el minuto 41:33 del robot operando, pues que de repente, y no sé quién demonios se sienta a ver una hora de esto para identificar este tipo de fallos, pero que de repente pues una bolsa se pierda. ¿Significa esto que es una tecnología lastrada? Mirá, boludo, Mirá cómo son, No, ¿ves? Hechos a imagen y semejanza, perro. No puedes hacer un robot que el robot ya, mirá. De fallos, pero que de repente... Pues, ¡Epa! Empleado público. Ya se choreó un paquete del robot. Que los LLMs, los LRMs, los modelos razonadores, no sea el paradigma a seguir y por tanto el paper de Apple haya tumbado el campo de la inteligencia artificial. No, en este caso estamos ante un paper que trae un análisis interesante, pero unas conclusiones un poquito atrevidas y que de nuevo pues no quitan la realidad de que... Esto es fascinante, boludo. Esto, que tengamos esta clase de bichos igual, me parece hermoso, fascinante. El campo de la inteligencia. Odio la transición. La transición es una mierda. Que haya gente que se quede sin trabajo por esta clase de automatizaciones siempre es como, qué cagada. Pero vamos a estar mejor. O sea, me encanta, boludo, la tecnología. Aguante la tecnología. Va a haber mucha más posibilidad de que no haya personas reducidas a esta clase de actividades tan inhumanas, ¿no? En las cuales te tratan de convertir en una máquina. Es lo mismo que con los de soporte técnico, boludo. Yo cuando laboraba en soporte técnico, hablar por teléfono con una persona siguiendo básicamente un speech para pedir tal dato y tenés que hacer esto y qué sé yo, y había como una especie de diagrama de flujo de la conversación, y era como, wow, esto te intenta reducir lo más posible a hacer una computadora que está siguiendo un speech, y era totalmente denigrante como ser humano tener que atenerte a esa clase de parámetros, y además es totalmente... Es un desperdicio de potencial humano, de someter a una persona a tratar de convertirse en algo más tonto, en un engranaje, en una gran máquina. Así que me parece muy bien que estemos
llegando a este nivel de tecnología en el cual no necesitemos personas. La riqueza, no necesitemos personas para esta clase de tarea. La riqueza adicional que va a generar el aumento de productividad de esta clase de automatización se va a ir a gastar en otros lugares de la economía. Eventualmente se va a acomodar y esa riqueza adicional generalmente va a ir a parar a servicios y vamos a obtener una industria de servicios más desarrollada por esta clase de automatización y me parece que está bien. Artificial, no. En este caso estamos ante un paper que trae un análisis interesante, pero unas conclusiones un poquito atrevidas y que de nuevo pues no quitan la realidad. ¿Atrevida qué? ¿Atrevida vos? Para generarme en minutos un simulador de torres de Hanoi para poder trabajar y que usuarios como vosotros, como nosotros, encontremos mucho valor en esta tecnología. Por mucho que un paper de Apple, al que se le ha dado más protagonismo del que seguramente incluso sus autores hubieran querido tener, pues pareciera decir lo contrario. Que una cosa es lo que parece decir y otra cosa es lo que luego el paper demuestra. Chicos, chicas, hasta aquí el análisis de esta noticia que tanto me habíais pedido. Carlos habla de este tema, Carlos habla de este tema, pues aquí tenéis el análisis, tenéis por aquí un par de vídeos más que ojear y nos vemos con más actualidad, con más inteligencia artificial en el próximo vídeo. Chao. Es muy respetuoso que yo haga eso porque me da mucha risa, boludo. ¿Les quedó claro entonces? Es interesantísimo igual lo que dice. Siempre para cuestiones de inteligencia artificial, loco, la verdad que Carlos es capo. Pero la tiene re clara, boludo. Muy, muy interesante. Resumen de lo que acabamos de ver. No, es bastante clarito. El paper dice esta porquería de modelo razonador no razona realmente, que eso es algo que todos sabemos. Realmente no hay razonamiento como esa cosa mística que llamamos razonamiento. Generalmente a nosotros nos interesa más bien la apariencia del razonamiento, nos interesa que se comporte como si razonara. Eso es más que suficiente para que sea productivo. Entonces, el razonamiento místicamente entendido obviamente no lo tiene porque es un concepto esquivo metafísico, pero sí tiene la apariencia del razonamiento. Y lo que parece que dicen los muchachos es estos modelos razonadores tienden a fallar cuando el problema alcanza cierto grado de complejidad y utilizan la torre de Hanoi y otros ejemplos para ejemplificar eso, ¿no? Lo que el pelado, nuestro querido CSV decía es que eso tranquilamente puede tener que ver con factores que no necesariamente invalidan la utilidad del modelo razonador, sino que simplemente nos dan que pensar sobre, más que nada, imagino la recompensa que está tratando de maximizar el modelo, ¿no? Es como que el modelo, por ejemplo, intenta minimizar la cantidad de tokens de razonamiento que utiliza y cuando el problema excede cierta complejidad, dice, bueno, paja. Sí, llega hasta cierto punto y dice paja, pero eso de decir paja tiene que ver con que está limitado en su utilización de los recursos y una de las cosas que está tratando de maximizar o más bien de minimizar en este caso es la utilización de tokens, entonces llega a cierto punto de complejidad y dice, no, bueno, ya se entendió. Pero bueno, eso no significa que no sea útil, no significa que no sea razonamiento o que no tenga la apariencia suficiente de razonamiento para ser útil, ¿no?